Bueno, listo muchachos, bueno, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es, vamos a hablar un poco de lo que es la herencia en Java, pues la herencia, perdón, la herencia en Kotlin, que realmente es muy similar a la herencia que se maneja en Java y en general en la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos. Pero al mismo tiempo queremos, bueno, llegar como a entender cuál es la diferencia entre utilizar, por ejemplo, la forma en la que se trabajan las clases común y corriente y usar los tipos especiales de clases que tiene Kotlin, por ejemplo, en este caso, como los silly class. Y por ahí derecho vamos a intentar también hacer un repaso de lo que son los enums. Entonces, el orden va a ser el siguiente. Primero empezamos con clases y herencia en Kotlin, luego procedemos a entender qué es el silly class y ya por último entraríamos a ver qué son los enums. Listo. Los enums realmente tienen un trato especial, debería de ser una sesión únicamente enfocada en enums, pero yo la voy a dar muy superficial y ya ustedes tendrán pues como tarea buscar y profundizar un poco más sobre los enums. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces, este es un tip pues que uno puede hacer en todos los proyectos de Android. Es que yo puedo crear una función main en cualquier parte de mi código. Como les decía ahorita antes de empezar la grabación, este código que está aquí es un código parásito. ¿Por qué? Porque es un código que técnicamente no debería estar ahí. O sea, esto lo que hace es que le genera ruido al proyecto. O sea, aunque realmente no le está afectando en nada al proyecto como tal, simplemente confunde, ¿cierto? Porque si supongamos que esta aplicación es la de ustedes, que es para tomar asistencias, pues no tiene sentido yo meter aquí un código, no sé, de carros, eso no tiene nada que ver. Pero lo hago aquí solamente como para que lo tengan como un recurso adicional en caso de que quieran hacer una prueba de concepto rápida y no tengan que estar creando proyectos en limpio ni nada, sino que lo pueden hacer aquí directamente. Hay otras técnicas, posiblemente la vamos a ir viendo en próximas sesiones, pero bueno, esta es la que yo quise utilizar acá. Entonces aquí creé un pequeño template con ayuda de Copilot que consiste en crear una función main. El simple hecho de que yo la llame main ya me permite a mí ejecutarla desde el IDE. Listo. Si yo le pongo por ejemplo main 2, no me la va a ejecutar. Listo. Entonces aquí tenemos básicamente dos clases, dos objetos que realmente son instancias de dos clases diferentes que en principio, como las están viendo aquí, las dos clases no tienen nada que ver una con la otra. Ferrari, o sea, en este contexto, Ferrari no tiene nada que ver con Lamborghini. La clase Ferrari no tiene nada que ver con la clase Lamborghini. Pero para nosotros, que no somos el computador, nosotros decimos, parce, que hay mucho en común. Primero porque Ferrari y Lamborghini son dos carros. Y son carros deportivos. Adicionalmente aquí también estamos viendo que hay dos funciones que se llaman drive, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para el compilador, esto es diferente. O sea, esto no tiene nada que ver con esto. Por cómo está escrito. Si yo quisiera decirle al compilador, vea, estas dos clases tienen cosas en común, hay que ser explícito en la forma de programar, ¿cierto? Entonces no esperen que porque yo coloqué drive aquí, entonces ya el compilador va a asumir por mí de que es igual, ¿cierto? Eso es una cosa que tienen los lenguajes tipados, que pues todo lo que hay que hacer hay que especificarlo, ¿cierto? O sea, para él esto es diferente a menos de que yo le diga lo contrario. Entonces, yo corro estos dos códigos y me va a imprimir aquí abajo, aquí me va a imprimir driving Ferrari, driving Lamborghini. Listo, entonces, ¿qué pasa? Pues yo quiero que estas dos clases sean común. Supongamos que este main me representa un juego, ¿cierto? Entonces yo tengo un juego donde yo cargo carros y son carros de carrera. Entonces, supongamos que yo por aquí tengo un montón de código y le voy a decir como selected car. Sí, o sea, como el carro que se seleccionó, ¿cierto? Entonces yo le hacía aquí selected car, pero no lo voy a poner como un string, sino que voy a colocar como esto, Ferrari, ¿cierto? Voy a coger uno de los dos, voy a coger en este caso Ferrari, ¿sí?
Y entonces, no voy a manejar los dos, sino que voy a manejar uno de los dos, ¿sí o no? Entonces aquí voy a decir punto drive. Entonces digamos, aquí es el carro seleccionado y aquí es como drive selected car. ¿Listo? Hasta aquí todo normal, porque pues yo escojo uno, el otro y ya. Pero supongamos que yo creo una función. Voy a crear una función que diga como play game, ¿cierto? Entonces aquí le digo que voy a recibir, inicialmente voy a recibir un carro, que va a ser un Ferrari, ¿cierto? Y le voy a decir car.drive, ¿sí o no? Entonces, esto lo voy a quitar de acá porque yo quiero hacer esta función más compleja. Entonces aquí como stubs, como cosas, pues como cosas que se hace stubs about the game. Entonces aquí ponemos estos punticos. Listo. Y al final drive. Listo. Entonces aquí le doy car.drive. Entonces en principio si yo le paso un Ferrari, ¿cierto? Si yo le paso un Ferrari aquí directamente, ¿cierto? No va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le paso aquí Lamborghini, me va a decir, ah, parce, vea, es que Lamborghini no es un Ferrari. Si yo no, si los, o sea, si yo no tengo experiencia programando, yo lo que haría es, ah, parce, cuando sea Ferrari le pongo Ferrari, cuando sea Lamborghini le pongo Lamborghini. O como hacen muchas personas que apenas están aprendiendo, pues lo digo porque a mí también se me hubiera ocurrido hacerlo en su entonces, escoger esto, copiar y pegarlo y ponerle aquí Lamborghini. Y yo digo, listo, parce, ese código funciona para todos los carros que hay, Ferrari y Lamborghini. Ah, que es que voy a crear, no sé, ¿cómo es que se llama este carro? Un Mustang. Es el carro gringo, el deportivo gringo, el Mustang. ¿Cierto? Ah, parce, es que voy a agregar un Mustang. Entonces yo podría hacer esto mismo, copiar y pegarlo. ¿Cuál es el problema de este código? Y ya ustedes se van a empezar a identificar con este tipo de problema. Que este código es inmantenible. Porque cada vez que se crea un carro, me toca estar copiando y pegando la misma función play game y asegurarme de que cada bloque de código tenga exactamente lo mismo, excepto el tipo de carro. Y esto es súper ineficiente, esto no es escalable. El hecho de que yo esté copiando y pegando una función para cada tipo implica que yo no conozco la programación orientada a objetos y por lo tanto estoy haciendo doble trabajo. ¿Listo? Una persona que ya conozca de programación orientada a objetos dice, ah, parce, vea, resulta que Ferrari, Lamborghini y Mustang, realmente los tres son carros deportivos. ¿Por qué no hacer esta función que en vez de depender de un tipo específico, dependa de un tipo específico más genérico? ¿Cierto? Entonces voy a borrar estas dos, quitando pues esta vulgaridad que escribí ahí. Y vamos a decir que va a depender más bien como car, ¿cierto? Lo coloquemos como sport car, ¿sí o no? Obviamente eso no existe, pero ya lo vamos a crear. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo crear aquí una clase, se llama sport car, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a intentar hacer herencia como se hace en Java, como se hace en otros lenguajes. ¿Y cómo se hace? Pues tiene que haber una forma de extender, y la forma de extender en Kotlin es con dos puntos. Esto, okay. Entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a decir, parce, usted tiene un problema aquí con este código. ¿Cuál es el problema? No es ninguno que ustedes conozcan. Bueno, de pronto Alicia lo conocerá, pero no creo que ninguno de los dos conozca. Pero tiene que utilizar override, ¿no? No. Bueno, ese es un problema, pero hay otro problema. Aquí no se alcanza a ver. Vamos a tomarle un pantallazo. ¿El constructor? ¿No le estás colocando el constructor cuando heredas? Sí, no. Ya vamos a mirar. Listo. Entonces, el primer error dice que no hay un constructor. Listo.
Miren el segundo error, dice, the type is final, so it cannot be inherited from it. Listo, entonces No puede heredar. vamos a colocar el constructor. Vamos a colocar el constructor, colocamos el La clase de ser constructor. open. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dice, this type is final. ¿Qué pasa? Esto es un dato curioso para ustedes y es importante que lo recuerden. Y eso lo preguntan algunas veces en entrevistas. Las clases en Kotlin, por defecto, son final. ¿Qué significa Son una? inmutables. ¿Qué significa? Para preservar el principio de inmutabilidad. Sí, pero no tanto inmutables. Realmente la palabra que se utiliza en este caso es, las clases en Kotlin por defecto son final, que en la traducción en Java son clases estáticas. Bueno, mentira, son clases final también. ¿Qué significa que sea final? Que básicamente es una clase que no se puede heredar. Esto porque no tiene sentido que cualquier clase sea heredable. Esa es una decisión que tomaron los que crearon Kotlin. Bueno, el equipo que desarrolló el lenguaje Kotlin dijo, bueno, por defecto yo casi no utilizo herencia. De hecho, la herencia tiene sus desventajas, es que la herencia hace que el código sea más complicado. Entonces, y pues eso tiene una explicación que no la voy a detallar ahorita. Pero el caso es que la herencia es algo que poco se usa, o sea, se usa en casos muy particulares. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier clase por defecto no puede heredar de otra, a menos de que yo le diga lo contrario. ¿Y cómo le digo lo contrario? Le digo aquí, las palabras mágicas, Alicia, ¿cuáles son? Open. Open, exacto. Ahorita es eso. Pero entonces no va aquí, claramente, porque va es Tiene aquí, mamá. es aquí, Open Class. O sea, ahí se le está dando el atributo o no sé cómo se llama. Eso se llama eso se llama bueno, realmente Open aquí es una palabra reservada utilizada para clases. Y en este caso, lo que le está cambiando es la forma en la que se va a comportar la clase. Por defecto, Open Class significa que es una clase que se puede heredar. ¿Listo? Entonces ya aquí ya puedo heredarla. Y lo que decía el compañero Santiago, el hecho de que yo tenga aquí drive, ¿cierto? Por defecto significa de que, o sea, si yo heredo de Sportcar y borro esto, por defecto Ferrari va a tomar el método que tiene Sportcar, que es el que está acá, ¿cierto? No hay que, o sea, No, porque le está heredando. pero no hay que, por ejemplo, yo sé que en otro lenguaje hay que decir, hey, yo te estoy heredando, tráeme tus No, atributos. Ahí es ya que- los coge todo. Es O sea, que, yo puedo utilizar. es que la herencia no es, o sea, implementar una herencia entre clases no es implementar una interfaz. Lo que pasa es que vos aprendiste interfaz, vos te adelantaste y aprendiste primero interfaz y luego herencia. Pero, por ejemplo, pues yo aprendí un poquito de herencia en Python. O sea, ahí en Python uno le dice, listo, yo te voy a heredar. No, de hecho uno dentro le dice, o sea, uno crea dos clases distintas. Y yo dentro de una digo, hey, como super, se llama como un método super. Ujú. Y digo, hey, a esta clase tráele todos los atributos de esta otra. Bueno, para ahí. Ajá. No sé cómo funcionará en Python, porque tendría que revisarlo para darles una sesión en Python, pero lo que estoy diciendo aquí es, todo lo que tiene adentro Sportcar lo va a heredar Ferrari. Ok. Eso significa Sin herencia. darle nada, sin darle. Ya si Ferrari dice como que, bueno, Ferrari tiene no sé, supongamos que Ferrari tiene un sistema de sonido, entonces le decimos como, perdón, tiene un sistema de puertas especial, entonces le decimos como Open Door. No, yo creo que este es como un poco más bien como Ferrari y digamos que dentro Ferrari tiene un serial number, ¿cierto? Get serial number from Ferrari, ¿cierto? Esto como tal ya hace que esta clase, a pesar de que herede Sportcar, ¿cierto? Esto hace que esta clase Ferrari o sea, herede de Sportcar, pero esto como tal esta función como tal no lo convierte en un Sportcar. Esto como tal es ya una propiedad directa de Ferrari. Ok.
¿cierto? Entonces, ¿qué significa esta función? Que esta función ya es algo particular de esta clase. No es algo que va a tener en común con las otras clases. O sea, esto ya es propio como tal de la clase. Entonces, uno hereda cosas. La herencia va a sonar un poco coloquial lo que voy a decir, pero básicamente es como cuando uno está haciendo factor común. Usted no puede hacer siempre factor común cuando está haciendo un problema de polinomios. Pero cuando puedes hacer factor común, tú haces factor común en cosas que tú percibas que son factores comunes. Entonces, básicamente, aquí lo que está haciendo esta clase es sacar factores comunes. Pero esto que está aquí adentro como tal no es algo que yo puedo factorizar. Ya, ¿Sí? es bacano. Sí. Bueno. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí, pero parce, es que yo quiero modificar la función drive porque no quiero que se parezca a la de Sport Card. Entonces, yo voy a poner acá y aquí me va a aparecer este error. ¿Qué significa? Ahora sí vi lo que dijo Santiago ahorita. Yo voy a decir aquí override, ¿cierto? Yo no lo dije. Y resulta que aquí sale un error que dice que Sport Card es final y no puede ser sobrescrito. Entonces, aquí por defecto toca decir que esto también es open. Y ya ahora sí la puedo sobreescribir. ¿Y si pusieras public? No, tampoco. No, pero es que el public es un modificador de acceso. Ya, a ver. Supongamos, vamos a utilizar la palabra reservada public. Por defecto, bueno, por defecto no son públicas, pero realmente lo que hace el modificador de acceso public o private, vamos a empezar con el private, ¿cierto? Supongamos que aquí voy a escribir este mensaje que se llama Driving Sport Card, ¿cierto? Pero este Driving Sport Card lo voy a volver un texto y como tal no es un texto que va a estar aquí dentro de esta clase, sino que lo voy a utilizar aquí afuera. Entonces decir val y le voy a decir Driving Message, ¿sí o no? Y lo voy a poner acá. Listo. Miren que aquí incluso me sale la sugerencia de que esto podría ser privado. Entonces, ¿qué pasa? Sport Card aquí, como tal, tiene esta propiedad y por lo tanto, al estar en Sport Card, la hereda Ferrari. ¿Sí o no? Pues si se deja así, si no le pones privado. Exacto. Pero entonces aquí donde vamos a ver qué significa esto. Entonces yo aquí voy a volver otra vez a colocar aquí Ferrari. Ya ahorita lo corregimos. Y vamos a poner aquí... perdón. Sí, vamos a ponerlo como Ferrari. Solamente para que sepan que aquí va a llegar únicamente un Ferrari. Pero ya ahorita lo vamos a corregir. Entonces vamos a decirle aquí car, punto. Y miren que Ferrari tiene el driving message. Pero el driving message no es de Ferrari, es de Sport Car, ¿cierto? Cuando yo utilizo private, que funciona exactamente igual si yo tuviera otra función aquí, pero lo quiero hacer con una variable, pues como para que entiendan. El private significa que esta la hereda Ferrari. O sea, Ferrari hereda todo lo que está dentro de Sport Car y como tal, lo que no sea privado, Ferrari lo puede acceder. O sea, técnicamente, si yo tuviera otra función aquí, por ejemplo, como open fun get serial number, y de hecho no lo pongamos como open, solamente pongámosle como fun, como function, ¿sí? Entonces yo le digo aquí get serial number, técnicamente yo aquí puedo acceder a get serial number porque está en Ferrari, pero si yo le pongo aquí private, no puedo acceder a él, porque él hereda cosas aquí, él hereda todo lo que hace que esta clase funcione. Pero aquí lo que le estoy diciendo es que esta función getSerialNumber solamente se puede acceder dentro de la clase. Entonces, técnicamente, yo solamente lo puedo acceder aquí a getSerialNumber, ya. O sea, solamente puedo manipular getSerialNumber dentro de la clase, ¿sí? Es básicamente eso. Eso va muy ligado al encapsulamiento, ¿no? ¿Al qué? El encapsulamiento de la... No, el encapsulamiento es otra cosa, es otra palabra. El encapsulamiento es cuando tú quieres hacer públicas unas cosas y privadas otras. Eso se llama encapsulamiento. Listo. Por ejemplo, este driving message, si yo quisiera usar el concepto de encapsulamiento, tendría que decir algo como fun
change driving message, ¿cierto? Aquí le digo this.driving message. Puedo hacer este this punto porque es que esta, a pesar de que esta es privada, no es privada para el objeto en sí. Pues o sea, para la clase como tal, esta variable no es privada, o sea, ya puede acceder a ella. Entonces aquí le digo como message string, y aquí le digo message. Esto es un encapsulamiento. Y aquí pues me tocaría ponerlo como var, porque si no, no me va a dejar. Listo, pero esto solamente es como para que lo vean. Esto no lo vamos a utilizar. No es el caso de esta sesión. Entonces, vamos a proceder. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a volver a hacer esto. Listo. Ya vamos a dejarlo así. Y aquí vamos otra vez a decir que esto depende de un Sport Card, ¿sí o no? Y esto lo quitamos. Bueno, entonces ¿qué pasa? Ya logramos hacer el override acá. Ahora tenemos que hacer lo mismo acá. Tenemos que hacer lo mismo acá, ¿sí o no? Estas tres clases, como tal, ya por defecto se pueden identificar como un Sport Car. Entonces, no importa si yo aquí paso Ferrari, o paso Lamborghini, o paso Mustang, ¿sí? No importa cuál de las tres pase, ya aquí esta función me la va a tomar. Porque lo que le interesa es que sea un Sport Car. Ahora, ese código tiene una falencia. Una pequeña falencia. Y es que, bueno, no sé si ustedes jugaron Pokémon. Pokémon amarillo, Pokémon rojo. De hecho, es pues una historia muy particular. En Pokémon, en el juego de Pokémon, hay 151 Pokémones. Y resulta que había otro Pokémon que se llamaba... En español le decían como mi signo. No sé cómo se pronuncia en inglés, no sé realmente qué significaría en inglés. Pero mi signo era básicamente la memoria, era como la memoria que tenía... O sea, digamos que todos los Pokémon es como si fuera lo mismo acá, como si fuera Ferrari, Lamborghini y tal, y todos se extendieran de una clase que supongamos que llamaban mi signo. Okay. Y resulta que había hay un bug del juego que si usted hacía unos movimientos, usted podía hacer algo como lo que va a hacer aquí. No esto. ¿Qué es esto? Que no es ni un Ferrari, ni Lamborghini, ni Mustang, sino que es un Sport Car. Entonces, creo. Entonces, en el juego de Pokémon pasaba que había como un Pokémon que era como Pokémon, pero no era ninguno de los Pokémon, era una memoria libre para alojar un Pokémon. Eso era un bug dentro del juego. ¿Por qué? Porque resulta que no protegieron la memoria. O sea, mejor dicho, de Sport Car se podía crear un Sport Car. Técnicamente el Sport Car es porque alguien tiene que especificarme qué tipo de Sport Car es. Y de hecho eso nos va a encaminar a entender más adelante que es una silly class. Esto es un error en muchos programas. Porque resulta que los carros como tal en un videojuego, yo tengo que meter siempre algo que sea concreto. Resulta que Sport Car aquí, como está definido, es algo que es genérico. Yo no puedo pasar cosas genéricas. ¿Sí? O sea, yo en la vida real a usted nunca le van a pasar, por ejemplo, si usted pide comida, a usted no le van a pasar comida. O sea, usted nunca le van a pasar como tal una cosa que represente toda la comida. Usted le van a pasar algo concreto de la comida, ¿sí? Claro. Como que usted va en un restaurante, aquí vendemos comida. Pues, ¿sí me va a entender? O sea, ese es el tipo de cosas que uno interpreta cuando ve estas generalizaciones. Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que para yo proteger Sport Car, que nadie pueda crear una instancia de Sport Car como está aquí, entonces aquí utilizo una palabra que se llama Open Abstract Class. Y las clases abstractas, en este caso, al ser abstracta, no necesariamente tienen que ser abiertas porque por defecto ya son abiertas. Una clase abstracta es una clase que se puede heredar
pero yo no puedo crear una instancia de esta clase. Por lo tanto, esto aquí me va a generar un error. Me va a decir, las clases abstractas no pueden crear una instancia, o sea, yo no puedo crear un objeto de una clase abstracta. La clase abstracta solo se puede heredar. Solo se Uy, puede- ¿cómo se va ahí? ¿Por qué? No, pues eso de la clase abstracta yo no lo entendía. Pues no lo había visto así. Listo, entonces las clases abstractas son clases que se pueden heredar, pero yo no puedo crear instancias de una clase, de la clase abstracta. Por defecto es public abstract class. Sí, eso pasó cuando te fuiste. Si yo le pongo aquí Open Abstract Class, por defecto una abstract class por defecto es Open, porque significa que se va a utilizar para herencia. Ok, listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Esto ya como tal me ahorró un montón de problemas, porque yo ya puedo evitar que alguien cree instancias genéricas. Listo, entonces ya esto queda resuelto. Ahora, ¿qué pasa? Listo. Entonces resulta que aquí ya empiezan a aparecer cosas que nos motivan a evitar utilizar clases abstractas. Entonces, ¿qué pasa? Las clases abstractas, en principio, se utilizan, o sea, por ejemplo, cuando yo las aprendí a utilizar, yo las utilizaba y sentía que las estaba utilizando más como interfaces que como clases abstractas. Porque las clases abstractas yo puedo hacer todo lo mismo que estaba haciendo ahorita. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer aquí como get serial number. Sí, open fun get serial number. ¿Cierto? Y de hecho no tiene que ser open, simplemente colocar serial number. Y yo aquí podía utilizar el get serial number, ¿cierto? Que venía de Sportcar. O sea, yo aquí puedo trabajar esto como si fuera una clase común y corriente. Si ya es abstracta, entonces todo lo que esté dentro ya se convierte automáticamente en... O sea, no le tengo que dar la especificación a esa función de que sea open para yo poder utilizarla en una hija de ella. No, es que el open se utiliza es para decir que esta clase se puede heredar, pero es que las clases abstractas se crean con el objetivo de heredar. Entonces decir open y abstract es redundante. Okay. Porque es que abstract significa que es heredable, pero como tal la clase no deja crear instancias de Alejandro, ella. a una apreciación. Dime, te agradecería tus apreciaciones. No se supone que la clase se convierta en abstract porque se supone que hay un método que no tiene implementación. No. Tú tienes una clase y dejas crear un método sin su implementación. Creo que te sugiere. ¿Sabes qué, Alicia? Me encanta esa pregunta. Y la vamos a responder con este método que... Y la forma de preguntarte también otras cosas respecto a lo que es una clase abstracta también tiene que ver cuando nosotros creamos bases de datos, una base de datos, por qué es abstracta y por qué no la podemos crear de otra forma. No sé, pues ya esa segunda pregunta ya es más enfocada como a un caso particular. Pues aquí estamos viendo como algo más genérico. Tendríamos que mirar alguna implementación de base de datos para pues explicar qué significa que una base de datos sea abstracta y otra base de datos sea genérica. Perdón, que sea abstracta o que simplemente sea heredable. Esa no te la puedo responder porque no estamos dando con bases de datos. Pero te voy a responder lo que me acabaste de mencionar de las funciones en clases abstractas. La clase abstracta como tal lo que me está diciendo es que esta clase se puede heredar y todo lo que hay en ella se puede usar. Al heredarse se puede usar. Sin utilizar el open. Porque si no fuese una clase abstracta, entonces... No, pero es que el open no es para darle acceso a las funciones. El open lo que está diciendo es que o sea, cuando yo digo Porque aquí... tú, por ejemplo, ahí utilizas open fun, drive. Sí, pero no, el open aquí lo que significa es que este método se puede sobreescribir. Si yo le quito el Se puede open, cambiar. Ah, ok. o sea, listo. significa, aquí me está diciendo, vea, es que este método ya existe, usted no puede crear ningún método que se llame drive. Ah, ok. Pero cuando le digo aquí open fun, ¿cierto? Ah, ok. Estoy diciendo, este método lo puedo utilizar. Y lo puedes O sea, yo lo puedo utilizar en cualquier parte de mi código que hereda de Sportcar. Pero si yo quiero
cambiarle el comportamiento a esta función, que significa volverla a escribir, entonces está diciendo que tengo que sí o sí colocar la palabra override, que significa sobreescribir. Es decir, coja por defecto la función que está aquí y sobreescríbala. Hay funciones que se pueden sobreescribir, otras no. Eso ya depende pues del problema que estén resolviendo. Hay cosas que se pueden sobreescribir y otras no. No tengo un ejemplo puntual para este caso, pero bueno. Ya volviendo con Alicia, con lo que nos dijo Alicia, resulta que una cosa son las clases abstractas y otra cosa son los métodos abstractos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como, esto ya va tirando como a lo que es interfaces. De hecho, yo puedo hacer interfaces únicamente con clases abstractas. Y aquí se los voy a mostrar por qué. Cuando yo le digo aquí abstract function get serial number, ¿cierto? El concepto aquí de abstract function get serial number es muy parecido a lo que utiliza uno cuando implementa interfaces. Es decir, para hacer export card, para usted es opcional usar este método drive, para usted es opcional sobreescribir el método drive. Eso significa open. Para funciones. Ojo que el open para funciones significa que es opcional sobreescribir el método. O sea, yo puedo utilizar el drive como está por defecto o puedo sobreescribirlo. Pero este get serial number está diciendo si usted va a hacer un export card, el get serial number por defecto me está diciendo que tengo que implementar ese método. Sí o sí. Sí o sí. Como una interfaz. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué sería el nombre? Aquí le digo como Ferrari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Ese es el serial number de este Ferrari. De Lamborghini. ¿Ya? Mustang. Listo. Entonces, ¿qué significa? Pues no tiene sentido que yo ponga un número serial con un... O sea, no tiene sentido aquí que yo ponga un número serial por defecto. ¿Sí? O sea, un número serial es único entre cada dispositivo. Entonces aquí le estoy diciendo bueno, usted va a hacer un export card, listo. Usted puede manejar este método genérico que yo creé por usted. Si usted quiere lo modifica, listo, aquí lo modificamos. Pero cuando creo una función abstracta, lo que estoy diciendo de hecho, las funciones abstractas se utilizan dentro de clases abstractas. ¿Qué pasa si yo utilizo aquí open? Eso no tiene sentido. ¿Sí? Porque yo no puedo crear una instancia, open me permite a mí crear instancias de export card, pero no puedo crear ninguna instancia de export card porque es que estoy diciendo que es abstracto, y el hecho de que es abstracto significa que alguien lo tiene que implementar. Entonces es una contradicción, porque entonces alguien tiene que heredarlo. Entonces, métodos abstractos solo funcionan en clases abstractas. ¿Ya te quedó clara esa parte, Alicia? La diferencia entre clases abstractas... Sí, pero mi pregunta es si tenemos el export card como una clase normal, Ajá. y tenemos el get serial number sin cuerpo, ¿te sugiere ser abstracta? Esa es la pregunta. Supongamos que si la pongo aquí, lo que tú me estás diciendo, open, no nos va a dejar, porque a menos de que no sea abstracta... Olvídate del open, ¿sí? Digamos, si le quitas el open y dejas eso ahí, creo que él te va a sugerir que debe ser algo, o que el método debe ser abstracto, o que la clase debe ser abstracta. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. O sea, por ejemplo, si yo digo aquí, class export card, primero, esto no se puede heredar, porque no tiene ningún modificador, no tiene ninguna palabra que permita, o sea, no tiene ninguna definición, o no estoy declarando que esto se pueda heredar. Por defecto, esto no se puede heredar. Cuando lo hago aquí, entonces aquí me dice las opciones. Que haga export card abstract. O sea que por lo tanto, para que esta función sea abstracta es porque tiene que ser la clase abstracta. ¿Listo? O sea, mejor dicho, funciones abstractas solo funcionan sí o sí en clases abstractas. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago esto, ojo muy bien, yo necesito que esto le preste mucha atención. Si yo digo, mira, es que yo quiero que también drive sea abstracto. ¿Sí? Es decir, que sí o sí, tanto Ferrari como Lamborghini como Mustang tengan sí o sí que utilizar drive. Listo. Esto aquí te va a funcionar.
Porque entonces aquí ya tenés un abstract class, sport car, abstract fun, de serial number. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto ya no es una clase abstracta, eso es una interfaz. O sea, que hacer esto es lo mismo que usar interface. Y de hecho en una interface la palabra abstract es redundante porque por defecto las interfaces lo que están haciendo es que definen funciones abstractas. O sea que lo que están haciendo ustedes en el fondo es como crear una especie de clase abstracta. ¿Listo? Listo. Y la diferencia es que como SportCar ya no es una clase, sino que es una interfaz, entonces yo no tengo que pasarle argumentos. Listo. Obviamente, esto depende de cómo esté diseñado el problema que ustedes quieren resolver, ¿cierto? Listo. Entonces, Alejo, una pregunta. ¿Será que podemos también indicar la importancia del estado y también del abstract? Que, por ejemplo, cuando habla de abstract no puede tener una instancia de algo abstracto y por eso se requiere alguien que se obligue a implementar ese contrato. Sí. Y adicionalmente pueda tener estado. Listo. Eso lo que dice Alicia, pues básicamente muy parecido a lo que estábamos diciendo ahorita. Yo, por ejemplo, yo voy a decir Sport Car, ¿cierto? Lo del tema de la clase abstracta es justamente esto. Yo no puedo hacer esto. Empezando porque es una interfaz, pues ya es una interfaz, la volvimos interfaz. Y segundo, si no fuera interfaz, ¿cierto? Sino que fuera aquí más bien como abstract, ¿cierto? Yo tampoco la puedo utilizar. Porque aquí lo que estoy diciendo es que yo no puedo crear una implementación de esta clase. Pues porque le digo clase porque aquí es una clase. Y lo mismo pasa con la interfaz. ¿Por qué? Porque es que realmente esto a la final, pues así como está definido, supongamos, así como está definido, esto tiene una especie como de contrato. Es como decir, yo no puedo violar las reglas del juego y crear cosas sin primero implementarlas. O sea, básicamente eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, volviendo aquí con el tema de interfaces, ¿cuándo yo debo crear una clase o una interfaz? Que esa es una pregunta muy importante, porque aquí estamos viendo de que literal una clase abstracta con muchos métodos abstractos se vuelve realmente una interfaz. ¿Cuándo se utiliza un caso y cuándo se utiliza el otro? Bueno, cuando yo tengo aquí class, abstract class, en general aquí estoy haciendo exactamente lo mismo que una interfaz. ¿Qué es lo único que no puedo hacer una interfaz? La interfaz me obliga a tener que a definir cosas, ¿cierto? O sea, la interfaz dice, usted tiene que tener estos métodos y tiene que definirlos. Lo mismo que hace la clase abstracta. Pero una cosa que puede hacer la clase abstracta, que no puede hacer una interfaz, es que yo aquí puedo decir, como no sé, print. Pues como decir, como fun, print, y decir esto. Como print type. Type, ¿cierto? Pero usted también puede tener implementación de métodos en una interfaz, Alejo. Sí. De hecho en una interfaz esto se llama métodos por defecto. Pero cuando se originó la definición de programación orientada a objetos, las interfaces por defecto no permitían crear este tipo de cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que de alguna manera se ha ido como forzando a que los lenguajes hagan cosas que originalmente no hacían. O sea, por ejemplo, si yo pongo esto como una interfaz y hago esto, me lo va a permitir hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que como tal esto pierde la... O sea, pues yo que he leído la teoría y pues vi varios cursos de programación orientada a objetos, esto hace que pierda sentido el hecho de utilizar una interfaz, porque la interfaz es un contrato. Es algo que yo estoy especificando que tengo que implementar. Y aquí lo que estoy diciendo es que estoy aplicando una función que se va a crear por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos escenarios en los que yo necesito que esta función drive llame funciones que están internas, ¿cierto? Y que son privadas. En ese caso yo utilizo el abstract class, ¿cierto? O por ejemplo,
cuando yo quiero hacer que una función sea opcionalmente modificable, es una interfaz, bueno, digamos que la interfaz me permitiría modificar este print type. Pero hay casos, o sea, hay ciertos escenarios y algo muy complicado de identificar, es que en algunos casos es más conveniente utilizar abstract class y en otros casos es más conveniente utilizar interfaces. ¿Cuál es la regla común? Que cuando son métodos que hay que definir y sí o sí hay que sobreescribir, entonces ahí es donde utilizamos interfaces. Cuando se van a crear cosas ya como un poco más mixtas, como de, bueno, hay cosas que están por defectos. Y también hay otra cosa que puedo hacer aquí en las clases abstractas y es crear variables. Yo puedo hacer esto, val, serial number, string, ¿cierto? Y crear como... O mejor dicho, vamos a hacer esta, wheels, ¿cierto? Si yo defino esto como una interface, yo no puedo crear variables. ¿Cómo decir que una Abstracciones. abstract class es como una especie de interfaz, pero con más funcionalidades o más Listo. atributos que pueden... Exactamente. Y lo otro es que todo depende del uso, o sea, todo depende de donde lo vayas a usar. Yo tengo una frase muy particular y es que realmente, bueno, las clases abstractas se utilizan en dos escenarios. Cuando usted está empezando, que usted se enamora de la clase abstracta, entonces usted empieza a crear abstracciones por todas partes. Y el segundo escenario donde se utiliza son los patrones de diseño. Son los dos casos en que yo en toda mi vida he visto. Una persona que utiliza una clase abstracta o la está utilizando para un patrón de diseño o es una persona que apenas está empezando a programar. ¿Sí? Porque realmente el uso fuerte de clases abstractas es cuando ya se utiliza en ciertos patrones, ¿cierto? En ciertas implementaciones que sí o sí es necesario. Hoy no vamos a hacer una clase de patrones de diseño, espero en algún momento dárselas y ahí se van a dar cuenta cuál es la importancia de crear patrones de diseño. ¿Listo? Esa variable se la podemos pasar a todos los métodos, Esto es lo que yo estaba diciendo acá. Si yo pongo abstract class, yo puedo crearme muchos métodos abstractos, pero una cosa que me permite hacer una abstract class es que yo puedo crear variables dentro de la clase abstracta. Pero las interfaces no me deja crear, variables. Entonces uno le puede, por ejemplo, no sé, quiero que los carritos tengan siempre 4 ruedas y lo voy a pasar a diferentes métodos. Puedo hacer eso con la... Por ejemplo, en la clase abstracta y en el mismo que la interfaz, yo puedo decir como, por ejemplo, aquí puedo decir como fun get wheel count, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esto es una función por defecto, pero realmente no debería ser así, pero bueno. El caso es que aquí pongo una función que tenga un cuerpo por defecto, ¿cierto? Y lo mismo pasa en las clases abstractas, abstract class. Pero, o sea, tanto en un caso como el otro no se diferencia el uso. Pero, y si le digo aquí number of wheels, ¿cierto? Por ejemplo, en una interfaz yo no puedo hacer esto. Porque pueda que este 4 se utilice para otras cosas. Por ejemplo, para definir el modelo matemático que representa cómo se va a mover, dependiendo de la cantidad de ruedas. Entonces, esto en una interfaz no se puede hacer. En una clase abstracta sí. Listo, pero entonces esto lo vamos a ver esto lo vamos a diferenciar bastante cuando se vean patrones de diseño. Por el momento, solamente es como que ustedes entiendan la diferencia entre un caso o el otro. Ahora, ¿por qué les expliqué todo esto? Porque para mí es importante que ustedes entiendan la importancia de usar clases como tal y utilizar silly class. Entonces, ahora aquí vamos a definir qué es un silly class. No sé, pero antes de continuar me gustaría saber si Alicia tiene alguna duda o pregunta o sugerencia. Alicia. No, pues básicamente era el tema de conservar el estado y hay un tema que también tiene que ver cuando las cosas son abstractas, Sí. pues que no tienen instancias, pero también pueden tener como su implementación interna de los singletons, pero ya se sale un poquito del scope.
Sí. Bueno, hay otra cosa que les quería comentar y es que si yo por ejemplo tengo esta interfaz Sport Card y yo sí o sí quiero hacer una implementación sin tener que crear una clase, hay una cosa que se llama aquí, que se llama Object, y le digo aquí que voy a crear un objeto de Sport Card, pero esto es un objeto anónimo. Esto se llama un objeto anónimo, es decir, un objeto que estoy construyendo en tiempo real, pues no en tiempo real, pero digamos que esto, o sea, para no tener que definir Ferrari, ni Lamborghini, ni Mustang, sino que voy a crear un Sport Car. Entonces yo digo, no quiero crear una clase, quiero que esto aquí ya quede definido de una vez. Entonces aquí yo le digo, voy a crear uso Object, implemento Sport Card y como es una interfaz, sobrescribo los métodos aquí en estas llaves y ya por defecto aquí tengo un Sport Card customizado sin tener que crear una clase. Eso se llama una clase anónima. Esto se utiliza mucho. Esto básicamente es el inicio de los callbacks. Un callback básicamente es algo como esto. Entonces, voy a hacer un pequeño ajuste aquí en el código. Vamos a quitar serial number. Si yo quito serial number, por defecto, bueno, ese abstract que estaba sobrando ahí, vamos a quitar esto. Venga, voy a hacer una cosa aquí. Sí, es que... Estoy re loco. A ver, un objeto. Listo. Entonces aquí pues ya no necesitamos este get serial number. Aquí básicamente estoy creando un Sport Card directamente. Sí, pero o sea, lo estoy creando directamente, pero con una implementación porque eso es una interfaz, ¿sí o no? Ok. ¿Sí? Un objeto anónimo de una clase anónima, digamos así, que extiende de Sport Card. Exacto. Entonces en algunos casos estoy haciendo, yo puedo hacer también esto. Play game, y aquí puedo hacer directamente esto. Que esto en el fondo termina siendo una especie como de callback. Porque entonces aquí, para crear un juego, estoy creando un Sport Card y el Sport Card está ejecutando alguna operación. Listo. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes dicen como que, no, yo no quiero crear una clase porque, no sé, estoy testeando. Por ejemplo, eso se utiliza mucho en testing. Yo estoy testeando esto, entonces yo necesito crear un Sport Card que no sea ninguna de las clases que están aquí para verificar el funcionamiento. Entonces yo aquí puedo hacer este tipo de cosas. Listo. Sí. Y si tuviera atributos, ¿sí se tienen que meter? Esa es una muy buena pregunta porque resulta que Sport Card no tiene atributos, es una interfaz. Le dejo la tarea con las clases abstractas, si se puede, cómo se utilizarían ahí. Okay. Aunque realmente los atributos de una clase abstracta, pues digamos que si yo vuelvo esto un abstract class, ¿sí? Aquí le digo abstract, no sé, serial number, ¿cierto? Técnicamente, yo aquí también puedo hacer lo mismo. Y yo aquí puedo decir, esto es lo que más diferencia una clase abstracta de una interfaz, que yo puedo tener variables. Listo. El tema de los estados, Alicia, te voy a ser muy honesto, no te entendí la pregunta de los estados. Intenté pues como responderla con lo que estaba haciendo acá. Era parecido a lo que tú decías de que las interfaces no tienen variables. Listo. Era sobre eso, entonces las clases abstractas sí lo pueden tener. Listo, perfecto. Dale, muchas gracias Alicia ahí. Bueno, entonces vamos a definir esto como una interface, ¿sí? Otra vez, quitémosle esto. Este get serial number se lo vamos a quitar. Y vamos a ponerle aquí print driving Ferrari, y listo. Entonces ahora aquí ya tenemos tres maneras de usar interfaces. O sea, pasamos de clases a open class, luego a clases abstractas y luego a interfaces. Listo. Para este caso decidí utilizar interfaces porque lo único que yo necesito es crear este método drive. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal si yo quisiera evitarme
bueno, no evitarme, pero supongamos que yo quisiera decir, ve, yo solamente quiero crear carros deportivos en una única parte, no quiero que nadie más utilice carros de, o sea, yo solamente quiero, a ver, voy a corregir el comentario que estoy diciendo. Supongamos, ya que tengo 3 carros, Ferrari, Lamborghini y Mustang. Técnicamente, con lo que estoy haciendo aquí, en cualquier parte del código, o sea, en cualquier parte, obviamente dependiendo del modificador de acceso, pero técnicamente yo puedo crear carros deportivos en cualquier parte del código. O sea, técnicamente. Obviamente hay cosas que lo limitan, pero no estoy restringiendo dónde se puede y dónde no se puede hacer carros deportivos. Usualmente, y siguiendo el primer principio Solid, que dice pues como single responsibilities, si tengo una clase que se encarga de definir carros, ¿cierto? La responsabilidad de esa clase es hacer eso, es únicamente crear carros. Si yo tengo una clase que utiliza bases de datos, yo no tengo por qué poder tener, o sea, yo no tengo por qué estar creando carros ahí, ¿cierto? Tal vez le pasaría el carro para que lo guarde, pero no, yo no tengo por qué estar creando carros en una base de datos, ¿sí? Okay. Especialmente si el Ferrari aquí es algo del dominio y no es un DTO, por ejemplo. Entonces, algo que se inventaron los de Kotlin es que hay casos en los que yo creo objetos y creo clases de manera restringida, es decir, que solamente se creen en un espacio concreto. Entonces, ¿qué pasa? Técnicamente yo esta clase Ferrari la puedo copiar y pegar en cualquier parte. Entonces, yo podría hacer esto o podría hacer esto. Vamos a hacerlo aquí. Silly class sport car, ¿cierto? Esto me está diciendo... Vamos a ponerle aquí Sport Car Object y vamos a decirle aquí como Fun Drive, ¿sí? Y listo. Entonces aquí le voy a poner Ferrari, Lamborghini, Driving Mustang, listo. Entonces, voy a comentar esto aquí. Técnicamente, esto que estoy haciendo aquí, aquí me falta decir como... Ya. Y este es un silly class. Y listo. Entonces, técnicamente lo que yo hice arriba, que es como crear una interfaz para crear unos subtipos, sí, o sea, como una interfaz y aquí creo unos subtipos. Básicamente ese es el objetivo del Sport Car. Entonces, que yo necesito un Ferrari, solamente puedo crear el Ferrari aquí adentro dentro de Sport Car. Y para yo poder acceder a este objeto directamente, entonces yo utilizo, ya no puedo acceder a Ferrari directamente, sino que le digo Sport Car, ¿cierto? Punto Ferrari, y como Ferrari es un objeto, pues es un object, es lo que yo les expliqué como de los objetos. O sea, la herencia no iría por fuera, sino por dentro. Algo así, es como que estoy creando los objetos de herencia dentro, y eso me permite que no pueda crear Sport Cars por fuera, sino por dentro. Lo restringe a crearlos solamente dentro. Menos mal que les grabé este video porque ya ahora sí van a poder. Ay, Marina. No, pues uno entiende en un momento, pero sale de aquí y toca realizarlo. Sí. Por ejemplo, miren que ya esto ya no lo puedo hacer. No, porque tienes que llamar primero la... No, sí, claro. creo que sí, no, tampoco deja. Eso, cierto, dice que solamente se puede usar dentro de sus propias clases. Sí, o sea que aquí me está evitando que yo tenga que yo lo cree por fuera. O sea, aquí estoy diciendo es que solamente puedo hacerlo.
Por eso es que en Kotlin se utiliza mucho el silly class, porque es crear una clase que adentro tiene subclases, pero son subclases cerradas. Es decir, que si yo quisiera crear otro objeto de esa clase, pues como... es como si con lo que usted decía de la comida, solo te están dando 3 platos y tienes que coger solamente esos 3 tipos de exactamente, sí. Entonces, ese es el objetivo de los silly class. Listo. Y ahora, para yo hacer esto un poco más elegante, por así decirlo, este print, ¿cierto? Yo, en vez de poner esto aquí adentro, pues este código lo puedo simplificar un poco más. Entonces, por ejemplo, este print, en vez de utilizar driving Ferrari, ¿cierto? Yo puedo pasarlo aquí. Pero entonces al momento de pasarlo acá, esto ya no es un objeto, esto es una clase. ¿Cierto? Y lo otro que hay que hacer aquí es que... Espérate. A ver. O sea, yo quiero simplificar un poco más el código. Ajá. Porque miren que aquí tengo drive y tengo drive. Sí. Técnicamente, o sea, yo podría sacar esto como factor común, meterlo aquí y más bien aquí decirle, en vez de decirles que imprima como un message. ¿Sí? Creo que sí. Uy. Entonces aquí voy a hacer esto, export card, vamos a colocarle aquí val message, ajá. Y entonces aquí voy a hacer lo siguiente, voy a decir, ¿cierto? Driving Ferrari, borro hasta acá, aquí le digo, bueno, perdón, aquí vamos a decirle driving Lamborghini, vamos a decirle aquí, No deberías pasárselo esa no, ahí. espérame, ya, Exportar eso. ya les voy a pedir a ustedes que después se encarguen de revisarlo. No sería como... Sería realmente un data class, pues vamos a decirle como un class más bien. Pongámoslo como data class. ¿Sí? Y lo mismo aquí, Mustang. Aquí le decimos Driving Mustang. Y entonces aquí ya no necesito poner esto como abstract, simplemente lo pongo como un fun, ¿cierto? Y aquí le digo print message. Esto lo necesito. Bueno, creo que sí lo necesito. Y miramos a ver. Bueno, ya esto es una cosa del tipo, de la forma en la que lo escribí. Listo. Y por aquí hay un error. Bueno, entonces aquí ya toca hacerlo así. Y listo. Entonces aquí, si yo creo un Ferrari, un Lamborghini o un Mustang, sí o sí tengo que pasar, pues, o sea, estoy utilizando objetos o en este caso data classes que están definidos dentro de Sportcar. Y por fuera de Sportcar yo no puedo crear ese tipo de objetos, ¿sí? Esa es como una parte importante. Y acá, pues sí o sí tengo que pasarle ya, vamos a pasarle uno, como Ferrari, listo. Y ya, entonces técnicamente es lo mismo. Cuando le digo aquí drive, él está yéndose a este método drive, que realmente depende de este message, y este message es una cosa que están utilizando cada uno de los data classes al momento de construirse. Pues que están utilizando de este lado. Listo. Y ya con eso, yo les recomiendo que vean este video varias veces para que cada vez que utilicen un data class, un silly class, entiendan un poco. Ahora, ya para finalizar, ¿por qué utilicé aquí un data class? Porque resulta que muchas veces yo necesito crear, por ejemplo, un sport car, ¿cierto? Y si yo creo, si yo por ejemplo creo 2 Ferraris con el mismo mensaje, si no es data class, técnicamente son 2 objetos diferentes. O sea, si yo hago esto, ¿cierto? Técnicamente este Ferrari es igual a este, porque no hay nada aquí que los haga diferenciar. Si no le pongo data class, estos 2 objetos serían diferentes. Pero si le pongo data class, técnicamente él toma estos 2 objetos y al compararlos los toma igual. Pero en memoria
son diferentes. O sea, esto es un Ferrari que yo creo en una parte, esto es otro Ferrari que yo creo en otra parte, pero al hacerlo como data class, lo que está haciendo es que está comparando contenidos. En cambio, si no lo pongo como data class, es como si estuviera comparando si es la misma dirección de memoria o no. Listo. Ya, esa es como la importancia. Y ya por último, vamos a hablar de los enums. Que es así, esa me da como pereza explicarla. Bueno, para no extendernos mucho, el enum, vamos a colocar aquí un enum class. El enum hace algo muy parecido al silly class, solo que es mucho más corto todavía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del enum yo estoy creando aquí unos objetos, pero estos objetos son siempre los mismos. Cuando yo le digo aquí, vamos aquí, vamos así, Ferrari 2, entonces aquí voy a colocar, este objeto es el mismo en memoria siempre. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir el enum. Todos los objetos, todas las cosas que yo defino aquí adentro son, técnicamente, son como instancias de esta clase, pero son siempre la misma. Cada vez que yo hago, como si fuera una especie de singleton, sí. Cuando yo digo Sport Car, Ferrari, Lamborghini, Mustang, literalmente cada vez que llamo Sport Car en un punto Ferrari, es el mismo objeto de memoria. O sea, por defecto en tiempo de compilación es el mismo. Ahora, ¿cuándo se utilizan en un class y cuándo no se utilizan en un class? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que está diciendo él? Si yo creo, bueno, esa es otra cosa de los enum. Yo aquí en este enum, ¿cierto? Yo aquí en este enum, bueno, esto aquí no tiene sentido. Realmente esto no tiene sentido acá, pero vamos a utilizarlo. Si yo digo esto, voy a crear un enum class acá, ¿cierto? En un class. Y coloco driving Ferrari, él va a intentar, creo que es así. Esto tiene como algo por acá, bueno, no me acuerdo. Pero técnicamente hay una forma, pues no, en ese momento no me acuerdo, pero pues si ya me corregirán o me mandarán pues algún comentario. Pero hay una manera en la que yo puedo decir aquí, si yo le digo aquí, driving, creo que tengo que crear un método para eso, pero bueno, el caso es que los enum classes, ven, yo no sé qué carro voy a utilizar, pero con escribir el mensaje, él va a intentar buscar uno de estos tres objetos. Ese es uno de los casos que utiliza. Por ejemplo, ahí en ese proyecto hay varios silicas que para los asistentes de los eventos. Listo, exacto. Pero entonces, ¿por qué se utiliza un silly class y no un enum? Es una pregunta que ustedes me harán. Entonces, cuando estamos haciendo eventos, se utilizan silly classes porque pero los silly classes no necesariamente van a ser lo mismo, o sea, el mismo objeto de memoria. Exacto, por ejemplo, vamos a irnos ya a términos de UI, pues como ya un poco lo que se utiliza en Android. Vamos a decirle silly class y vamos a decirle como UI event. ¿Cierto? Entonces, ustedes van a ver ese tipo de cosas dentro del proyecto de Android. No necesariamente un UI event siempre va a tener un mensaje, entonces este mensaje vuela. No siempre va a tener este mensaje. Eso es más o menos lo que ustedes van a ver cuando se está utilizando un view model. Entonces aquí vamos a decirle como success que se hizo alguna transacción de manera satisfactoria, un error, ¿cierto? Y un loading. Pasa que tanto el loading como el error, bueno, el error vamos a decirlo que sí es específico. Entonces, si es un loading, básicamente el loading significa que es un object. O sea, como lo hace el enum, es un object. Cuando yo le digo UI event.loading, es un objeto. Es un objeto de este silly class
pero como tal es el mismo. O sea, cada vez que yo le digo silly class UI event.loading es el mismo, pues porque no tiene sentido yo crear un loading diferente. Pero con el error y con el success sí pasa algo diferente. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hay un error o cuando hay un resultado satisfactorio, un error viene siempre con un mensaje, ¿cierto? O sea que si el evento que se está generando dentro de la UI es un error, entonces porque hay un mensaje asociado, ¿sí? Y si es un success, es porque usualmente viene, por ejemplo, en el caso del video anterior, de los Pokémones, es porque, por ejemplo, aquí viene, no sé, viene una lista, vamos a suponer que es una lista de strings, entonces aquí sería val list de tipo string, ¿cierto? Listo. Entonces miren qué son. Es un silly class porque estoy creando 3 objetos diferentes, pero que los 3 son eventos, ¿sí? Entonces ya eso explica por qué en los ViewModel yo estoy utilizando un evento, ¿cierto? Que es un silly class, y ese evento puede ser un success, un error o un loading. Porque si es un success, si es satisfactorio, es porque me trajo del backend, de la base de datos, lo que sea, me trajo lo que yo quería consultar. En este caso una lista de personas, una lista de Pokémon, lo que sea. Aquí lo puse como una lista de strings. Si es un error, entonces hay un mensaje asociado a ese error. Y si es un loading, pues porque está cargando la pantalla, entonces este loading no necesita ninguna especificación. Listo. Y esto es lo que ustedes van a ver mucho cuando yo estoy creando código. Este patrón lo utilizo bastante. Sí. De hecho, en algunos proyectos yo llamo a esto como un generic UI event. ¿Qué significa generic UI event? Que pues básicamente estos son eventos genéricos, y hay lugares donde yo tengo eventos más complicados, por ejemplo como una animación. Entonces, por ejemplo, yo le digo como login UI event. Entonces en ese login UI event yo creo como un método que se llame object, como un nothing, o por ejemplo un object como o login, ¿cierto? Como que la persona sí estaba logueada cuando entró a la aplicación, ¿cierto? Sí. Entonces si la persona ya está logueada, entonces que se salte todo el proceso que hace la interfaz y la redirecciona a otra pantalla. Por ejemplo, cuando ustedes guardan la sesión del usuario, entonces yo le meto esto, ¿cierto? Entonces esto ya depende mucho de la pantalla, pero son como técnicas que esto lo van a ver mucho en los proyectos de Android. En los videos de Philipp Lagner, en algunos videos que te hablan de patrones como MVVM con Compose y bueno, y otras cosas, utilizan mucho esto. Esto es muy propio de trabajar en Kotlin, y Kotlin con Android. Listo. Y pues ya con eso quiero dejar como terminada la sesión. En un clase, en algún escenario lo vamos a profundizar. Quiero que se queden por el momento con esto. Ya después lo profundizaremos más a detalle. Pero esto es ya para que entiendan de manera general qué significa cada cosa. Listo. Bueno, muchas gracias, y voy a parar el video ya pues para que hablemos un poco de dudas puntuales que tengan.